¿Tenés puesto el Bluetooth de tu compu, no? ¿Lo sacás, please? No estaba pudiendo porque... Claro. Buenísimo. ¿Qué haces, hijo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, amigo? ¿Vos? ¿Todo bien? Aquí te encontré. Hola, Sara. Darío. Sara, disculpame, ayer me olvidé del Yule. Me fui de compras con mamá. ¿Y quién lo hizo? No tengo idea. Alex. Alex, por eso puso. Yo no entendía porque en el grupo digo, habrá estado Alex, lo habrá hecho él, eso. No, ¿Cómo te olvidó? Ay, Ari. Me puse a cocinar para mandarle cosas a Melanie. En el medio me fui de compras con mamá y imaginás que me acordé hoy. Claro, con razón Malca se puso tan nerviosa en el chat. Yo estaba cocinando, no, ni me di cuenta, lo miré después. Chabón, mirá lo que tengo. Bueno, ¿qué hiciste? A ver. Salmón, No, salmón no. curado con sal. Creo que me salió bien y todo. Te voy a
Te voy a revolver una de las sillas que tenemos acá con Romy y te va a caer en la nuca. ¿Cómo está, Romy? Bien, bien, está acá trabajando, está haciendo unas cosas de trabajo. Mañana me dijo que le dan el resultado. Dijeron dentro de las 24 horas, así que hay que esperar. Se lo mandan por mail. No sé, amor, ¿te lo mandan por mail las cosas? Me llaman. Le mandan por mail y le van a llamar. Las dos cosas. Tíralo. ¿Te llegó yo te hice una... Voy a parar la grabación. Ahí está. Mis clientas de todas las semanas. Uy, Esther también está. ¿Qué tal, Esther? ¿Me escuchás? Sí, Todavía no. perfecto. Ahí Te está. saludo entonces. Un Muy beso. bien, ¡Uy, Sergio, te felicito! Hola, Esther, muchas gracias. Todo lo mejor, no sabía, me enteré hoy. ¿no te enteraste? Ay, perdón, Esthercita, yo mandé, porque fue muy apresurado todo, Bueno, entonces no... importa. Si querés después en te la paso la grabación, ¿lo querés ver después? Yo te puedo pasar una Me grabación. mandaron las fotos. A mí no me... Esas fotos, no sé quién te la mandaron, me llegaron a mí. Le mandó, mamá le mandó, bueno, está bien. Yo después, ¿Qué ¿querés tal? un video después? Hola, Susana, ¿qué ¿Cómo tal? estás, Sergito? Más alto. Muchas gracias. ¿Cómo, hay que muchas decir- gracias. cómo tenemos que decirte ahora, señor? No, yo Señor. sigo siendo igual. Todo lo yo estoy mejor. igual. Qué Muchas lindo, gracias, Esther, muchas Qué gracias. emoción. Escúchame, Y ¿sabés qué? No pude saludarte, agradecerte por mi cumpleaños. bueno. ¿Sabés qué? Porque yo cumplí en marzo, justo en la cuarentena, y me trajeron el video hace 20 días. Sí, hace 20 días te lo trajeron, te llevaron, mira. Sí, te me habíamos mandado Así todo. Yo que, supuse que te había Claro, que llegado. todos A tu hablamos. mamá también. Te mando un Yo saludo. todavía estaba con cabello corto. A mi Java le Dentro de creció el poco, pelo, es sí, verdad. con pantalones cortos, ¿viste? Porque Claro, Hacía que ya calor pasamos todavía. un verano, un otoño, un invierno, primavera. Sí. Ahora vamos a repetir. Es Sí. increíble. Qué locura. Es increíble. Bueno, después ¿Estás nosotros acá ya... en Lomas, Sergi? ¿Estás No. en Lomas o estás en Capital? Estoy en Villa Crépula, como quien dice. Ya te pasaste a Capital, claro. Me pasé a Capital, sí, me pasé a Capital. Claro. No me quedé en el conurbano. Al menos por el momento. Después cuando haga el ya me voy a un conurbano en Israel. Algún conurbano me encontraré allí. Villa Crespo, ¿por dónde? La Valleja y Corriente, jamás. No me digas que estás a una cuadra de mi casa. Por Dios, me muero. Me muero. No, por favor, eso no. No quiero ser Necama, culpable. por favor. Yo Y pensé estoy a que una- vivías en Belgrano. No, miento. No lo puedo creer. A 2 cuadras, porque está de por medio Frías. Yo vivo en Corrientes y Ángel Gallardo. Somos vecinos, Necama. Mirá Mejor qué dicho, bien. Corrientes Me voy a comer y a tu Troilo. azúcar, ya. Me estoy Mirá, yendo para allá con una te azúcar. por ahora lo más que puedo hacer es invitarte a Aromi a tomar un café, porque acá no me deja. No, es un chiste, obvio, no, está perfecto. No, No me voy a meter en ningún lado, pero... No, por somos ahí. vecinos, Necama, no lo puedo creer. Y Qué bueno, Corrientes y La qué Valleja lindo. vive mi nieta mayor, pero yo no conozco. Es La Valleja entre Vera y Drago, igual, es un poquito para adentro. Ah, No es justo ahí sobre Corrientes, sino sobre La Valleja La Valleja y entre Vera y Drago. conozco. En el medio. Sí, estamos acá nomás. Yo Qué siempre hago las bueno. compras en el Por ahí hay día que una está acá sobre carnicería Corrientes. que no es Cayer, Res, también está por ahí. También, sí. Impresionante. Qué Mira buena vos. onda, tío. Y es más, mi abuelo tiene una fábrica de puertas corredizas que está acá a 3 cuadras también. Estamos todos pegaditos. Somos vecinos, Necama, no puedo creer. Sí, Hola, Ali. Bueno. Hola, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Cómo les va? Hola, hola Alicia. Hola, ¿Cómo estás, mi cama? ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, Susana. ¿Qué Hola. tal? ¿Cómo Somos, estás? somos poquitos, soy más íntimo. No hay ningún problema. Cuando vos me digas, yo empiezo. Bueno, si querés arrancamos. Bueno, espera que me meto en compartir pantalla porque yo tengo la mala costumbre esta de compartir pantalla. A ver. Es una excelente costumbre. No es mala, es excelente. Gente, Lo que- si quieren les dejo el micrófono abierto. Y los que quieren decir algo, dicen algo. Cuando les haga pregunten. Pero Claro. tratemos de, bueno, si van a estar haciendo alguna otra cosa además, traten de estar silenciados, ¿sí? Si no, pueden tener el micrófono, Bueno. yo les dejo el micrófono abierto y cuando quieren consultar alguna cosa, consulten. ¿Estamos? Ningún problema. Sí, si somos poquitas, mejor, porque a mí me gusta que participen, así que ustedes saben, yo pregunto, a veces nadie me contesta, pero yo Lo pregunto. dejamos Claro, abierto porque para uno no quiere interrumpir o para No, que, pero sí. al contrario, ¿sabés qué pasa, Yoyana? Me habló Yoyana, ¿no? Porque Sí, yo sí, sí, ahora sí, ya sí. no veo a Sí, sí. todos, veo Sí, nada sí. más que... por lo general, yo dije el otro día que somos el pueblo del libro, el pueblo de la memoria y el pueblo de las repeticiones. Y Ujú. todos los años cuando llegan estas fiestas, no hay demasiadas cosas nuevas para agregar. Entonces, vamos repitiendo. Cuando hablo con mis alumnos, les digo, no, hablen ustedes y yo agrego si falta algo. Pero Claro. como a veces no sé qué es lo que ya se trató, porque me imagino que en la Keilah todos estos temas se fueron tratando. Entonces yo Claro, lo único claro. que hago es preguntar si alguien quiere participar, encantadísima. Y empiezo con la primera, porque aparte de ser el pueblo del libro, el pueblo de la repetición del Mahzor y el pueblo de la memoria, también somos el pueblo ligado al tiempo. Acá dice Zmanim, y la palabra Zman la usamos en todos los Shabbatot y en todas las festividades, porque como somos un pueblo que lamentablemente tuvo relativamente pocos años de vida políticamente independiente en su propio país, más que estar ligados por un territorio, estamos ligados por el tiempo. Tan es así que cuando Babel, mejor dicho, después de la segunda conquista por los romanos, cuando los judíos salieron al exilio, lo primero que hicieron cuando pidieron la ciudad de Yavne para hacer ahí una yeshivá, es tratar de ver cómo se cambia, porque el judaísmo nuestro de hoy no es para nada como era el judaísmo en la época de la Torá o del Tanaj. Entonces, lo primero que hicieron fue, en lugar de todas las korbanot, es decir, de todos los sacrificios, de alguna manera organizar la tefila que los acompañaba. Ya sabemos, hicieron el sidur de tefilot. Y por otra parte, se organizó, por ejemplo, para Pesaj, que ya que no había peregrinación ni había nada, organizar el Seder. El Seder es posterior al exilio. Y junto con el Seder y con el Sidur, también se preocupó el rabino que se llamaba Rabbi Shimon Bar Yochai de organizar el calendario. El Luaj, hasta esa época no existía un Luaj escrito. Creo que alguna vez habré mencionado, pero en Israel, cada vez que empezaba un mes, cuando hablamos de Rosh Hodesh, era cuando alguien veía por primera vez la primer rayita de la luna y tenía que venir a avisar al Beit HaMikdash, al Sanedrín, y de ahí se mandaba el aviso de que había empezado un mes nuevo.
Entonces, si sabían qué día era el 1, después se sabía cuando llegaba el 15, que era Pesaj o que era Sukkot, pero calendarios no había. Pero a partir de ese momento, y para que todos los judíos que estaban dispersos por todo el mundo pudiesen festejar o recordar en el mismo día, en la misma fecha, se hizo un lugar. Así que Zmanim, Zman, es algo muy importante en la vida judía. Hasta ahora nos estuvimos saludando para Rosh Hashanah, Shana Tová Umetuká, Shana Tová Tikatevu Betejatemu. Para Yom Kippur nos saludábamos con Gemar Hatimá Tová, y no vamos a explicar de vuelta el porqué, pero me gustó mucho otra salutación que es Pitka Tava, que viene de dos palabras que conocemos, Petek Tov. Petek son las notitas, por ejemplo, que se ponen en el Kotel Amaraví cuando queremos pedir algo. Eso es un Petek, una notita. Y Tava es de Tov, porque acá dice que Beyom HaHitum, es decir, el día en que se sella de Hatimá Tová, que en realidad es Yom Kippur, pero nosotros que estamos muy acostumbrados a los jueces y a los juicios, sabemos que en Rosh Hashanah se juzga. El veredicto, es decir, la Hatimá, el Psak Din, llega en Yom Kippur, pero en los juicios normalmente todavía se puede apelar. Y apelar, después de Yom Kippur, viene el nuevo resultado recién para Hoshana Rabbah, que es el séptimo día, el último día de Sukkot. Así que acá dice que nos deseamos Pit Katava en el día del sellado, que es Hoshana Rabbah. Hashem, Akadosh Baruj Hu, entrega en manos de sus shlichim, vendrían a ser los ángeles o sus delegados, Petek, Petakim, Imgzaradin, es decir, notitas que contienen el veredicto. Es decir, que se puede cambiar para bien hasta el último sellado en este día de Hoshana Rabbah. Entonces, el pedido es, Elohai, Ana Shmor Alakayam, por favor, Dios mío, cuidad todo lo que existe, y Hotmeini, es decir, inscribime y sellame, Leshana Bria Umeusheret, para un año de salud y de felicidad. Me gustó, así que tenemos un nuevo saludo también, Pit Katava, que yo jamás lo había usado. Ahora, ¿cuál es, de dónde están las fuentes para esta festividad? En el libro de Vaikra, es decir, en la Torá, el primer libro son los mitos fundacionales y el segundo es la salida de Egipto. En el tercer libro, que es Vaikra, tenemos prácticamente la mayoría de las mitzvot. Y una de las mitzvot en el capítulo 23 es Basukot Teishvu Shivat Yamim, es decir, en cabañas habitaréis 7 días. Y dice habitaréis, es decir, que todo lo que normalmente hacemos en la casa, en Sukkot deberíamos hacerlo en la Sukkah. Es decir, que un judío practicante, por lo general, no solo se sienta a comer o a leer, sino que inclusive duerme en la Sukkah. En estos dos dibujitos de acá arriba dice esa oración, Basukot Teishvu Shivat Yamim, en este y en este. Pero en el del medio, algún humorista lo tomó como propaganda y en vez de poner Basukot Teishvu, puso Bazooka Teishvu Shivat Yamim, con la propaganda, como ustedes ven, de los chicles.
pero Claro. me gustó. Para los chicos también les gusta. Y cuando uno entra en la azúcar, obviamente todos sabemos que antes de cumplir cualquier mitzvah, decimos una brajá. Están todas las brajot escritas, tendríamos que aprenderlas, pero hay algunas que las conocemos. Cuando uno va a cumplir una mitzvah, agradecemos a Dios por habernos bendecido con sus mitzvot, porque para nosotros el cumplimiento de una mitzvah es como una bendición. Entonces lo que decimos es, bendito seas Adonai, nuestro Dios, Rey del mundo, que nos bendijiste con tus mitzvot y nos ordenaste, y ahí cada brajá termina según lo que voy a cumplir. Cuando voy a encender las velas es Betzivanu Leadlik Ner, que puede ser Shel Shabbat o Shel Yom Tov, pero si la mitzvah es entrar a la Sukkah, entonces le agregamos nada más que estas dos palabras, Leishev Basukah, que viene de la palabra Ishuf, es decir, para establecerme en la Sukkah, en lugar de estar adentro de mi casa. Ahora, ¿qué es una Sukkah? La Sukkah en cada época, los pintores y los artistas la reflejaban según la moda de la época. Esto es una xilografía, pero en realidad, ¿qué es una Sukkah? La palabra Sukkah viene de la palabra sejaj. Ayer en el Shule con Juli y con Malka estuvimos hablando de ese tema con los chicos. Entonces, sjaj o sjajá quiere decir simplemente cobertura, tapadura, pero tapadura no porque tapadura suena a otra cosa, pero es cobertura, inclusive algo que esconde o que cubre. Así que la palabra Sukkah, que viene de estas tres letras, Samach, Haf, Haf, o Sjajá, cuando dos Haf vienen juntas, ponemos dentro de una el puntito y queda Sukkah. Sabemos que las vocales no existían, así que nos queda la palabra Sukkah, simplemente quiere decir eso, cobertura. El otro día cuando hablamos de Sefer Yoná, habíamos dicho que Yoná finalmente salió de Nínive y se armó como una Sukkah, pero no está bien cubierta. Por eso le daba el sol. Por eso Hashem después le manda un ricino. Lo que pasa es que, según la halajá, el sjaj tiene que cubrir completamente del sol, pero que a través del sjaj se puedan ver las estrellas o un poquitito de la luz. Es decir, esto no sirve como sjaj, no está completamente cubierto. Entonces, ¿cómo se hace una sukkah? Les cuento que hoy en día, especialmente en Israel, es facilísimo, porque hay un montón de fábricas y negocios que te venden la sukkah lista para armar. Entonces llamás por teléfono, lo único que tenés que decir es de qué medida la querés y te mandan los caños, la tela que la cubre, el sjaj, todo. Vos lo único que tenés que hacer es armarlo, cosa que no existía, como yo les conté ayer en la época de Miseide, que tenía que traer las tablitas y armar la sukkah, porque según la halajá es preferible que no sea de tela que puede volarse, pero en realidad las paredes pueden ser de cualquier cosa, pueden ser de madera, pueden ser de tela, pueden ser de cartón, porque lo único que es halágico de la sukkah es el techo, que es el sjaj. Y leí en algún lado, y me gustó mucho, que en realidad la sukkah es una estrategia celestial, es decir, una estrategia de Hashem contra el ego materialista. Es decir, de alguna manera, lo que nos invita la sukkah es
a dejar de lado todo lo que adquirimos como sociedad de consumo, dejar todas las cosas que tenemos como comodidades y salir un poquitito a la naturaleza y ver cómo se vive realmente en la naturaleza. Así que la sukkah puede ser de cualquier material siempre y cuando el shaj sea de ramas y no debajo de un árbol. Tienen que ser ramas cortadas, puede ser mimbre, lo que sea, pero no debajo de un árbol. Ahora, ayer en el shule lo que decía Juli es que habíamos dicho que la sukkah tiene que estar bajo el cielo. Hago un comentario, después vamos a volver a esto. En la Torá no dice eso. En la Torá habla de la sukkah, habla de los Arba Minim, y en Sukkot, ¿se acuerdan que para muchas festividades y días de recordación se leen Megilot? Algunas las conocemos, porque para Purim, que es la más divertida, leemos Megilat Esther. Para Tisha B'Av, que es el día más triste, leemos Megilat Eija. Las otras tres, porque Megilot hay 5 en total, las otras 3 se leen para las fiestas de peregrinaje. Entonces, para Pesach se lee Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares. Para Shavuot conocemos todos el libro de Ruth. Y para Sukkot, posiblemente el menos conocido es Kohelet. Y es cierto, es menos conocido por algo, porque Kohelet son reflexiones de una persona que se nota que es una persona mayor, se le adjudica a Shlomo en su vejez, pero se cree que no es así, porque cuando analizamos un texto, analizamos el idioma, analizamos el vocabulario, y el vocabulario no coincide con el ivrit que se hablaba en la época del rey Salomón, sino en una época mucho más tardía. Y además hay reflexiones y comentarios que tienen mucho que ver con las 3 corrientes filosóficas griegas. Así que el contacto con los griegos vino bastante después, es decir, en la época de los reyes, pero en la última época de los reyes. ¿Y qué dice Kohelet? Dice muchas cosas, algunas de las cuales las usamos y no sabemos qué es de Kohelet. Por ejemplo, hay una expresión, vanidad de vanidades, todo es ilusión, o no hay nada nuevo bajo el sol. Eso es de Kohelet. Es decir, dice, nada habrá que antes no haya habido, pero como que no hay nada nuevo bajo el sol. Así que lo mejor que puede hacer el hombre es comer y beber, disfrutar del fruto de su trabajo, pues he encontrado, dice Kohelet, que también esto viene de parte de Dios. Kohelet vendría a ser el nombre del que lo escribió, pero la palabra Kohelet tiene la misma raíz que la palabra Keilah o Kahal. Y otra cosa que todos usamos y no sabemos muchas veces que viene de Kohelet, es que en este mundo todo tiene su hora. Un momento para nacer y un momento para morir, un momento para plantar y un momento para arrancar lo plantado. Hay muchas cosas. Terminé con un momento para el amor y un momento para el odio, un momento para la guerra y un momento para la paz. Y la conclusión a la que llama Kohelet es que tenemos que disfrutar de la vida, porque no sabemos qué es lo que nos va a pasar mañana. Y que también las alegrías del mundo son un don de Dios. Así que recomienda, y eso es muy para nuestra época, aceptar con serenidad las adversidades, porque ellas también serán tan pasajeras como es
todo en la vida del hombre. En ibrita hay una expresión, gam ze ya'avor, también esto va a pasar. Entonces, disfrutemos un poco. Y quiero comentarles que para la azúcar hay también otras alajot, es decir, preceptos. La azúcar tiene un tamaño mínimo y uno máximo, porque en la azúcar, y eso está en contra de esta pandemia, hay que estar cerquita, pegados unos con otros, codo con codo, pero no el codo como nos saludamos en la pandemia, es decir, sentaditos unos al lado del otro. Y si estamos solitos, el tamaño mínimo de una azúcar es más o menos de 60 centímetros por 60 centímetros, y la altura como para que podamos sentarnos adentro. Ahora, para grande, depende de cuánta gente va a estar sentada en la azúcar, porque si somos una familia de 4, alcanza con una azúcar chiquitita, pero en el kibutz la azúcar es enorme. Así que eso dependerá. Lo único que dice en la halajá es que una azúcar jamás puede tener, escuchen bien, arriba de 9 metros de altura. Exactamente, es lo que yo digo. ¿Qué azúcar va a tener 9 metros de altura? Pero de ancho no hay problema. Así que miren qué linda azúcar en el Hotel Waldorf Astoria de Jerusalén. No sé si este año tendrá hospedaje o si habrá gente, pero la azúcar puede ser de cualquier tamaño, y cuanto más alegre y divertida y adornada sea, mejor. Pero si no te da el bolsillo para ir al Waldorf Astoria, te la podés hacer en tu casa. Ahora, en el balcón, por lo que decía ayer Juli, en el balcón nuestro, yo al menos en el de mi casa no lo puedo hacer, porque tengo arriba el balcón del piso más alto. Claro. Por eso, en los monoblocks de los barrios religiosos de Israel, los religiosos hacen las construcciones con balcón corrido, como para después poder hacer la azúcar en el balcón, pero que no esté tapada por el balcón de arriba. Y donde no lo pueden hacer en los balcones, pues se hace en la calle. En la calle cada uno se arma su azúcar donde pueda. Y con respecto a esto, porque Sergio hizo muy linda la invitación, el flyer, y puso en la literatura. Bueno, yo les voy a contar un cuentito, pero muy, muy sintetizado, que es de Sholem Aleichem. Ustedes saben que Sholem Aleichem se lo considera humorista, pero es muchas veces un humor ácido y un humor bastante doloroso. Y Sholem Aleichem es prácticamente el primer escritor que escribe especialmente para chicos algunas cosas, y que en algunas de sus obras los protagonistas son chicos. Y nos cuenta un cuentito que en yiddish se llama Shoinein Molazuke, es decir, como una azúcar de aquellas, ¿qué azúcar? Y nos cuenta, así, tiene 10 hojas, así que no lo vamos a leer, pero dice en resumen que como muchas familias en Europa, primero habían estado bien, cuenta el nene, pero después se derrumbó un poco la economía, tuvieron que vender la casa donde vivían, tuvieron que alquilar una habitación en una casa donde ya vivía el dueño y otra familia más, así que compartían la casa, eran 3. Cuando llega Sukkot, empiezan a pensar en una azúcar. ¿Y dónde vamos a hacer la azúcar? El dueño y el papá del nene estaban muy preocupados, pero el tercero dijo, no, yo les voy a hacer una azúcar de aquellas. Entonces, lo único que tenemos que hacer es conseguir el material. Era uno de esos fanfarrones que siempre se vanaglorian de que saben hacer todo,
Entonces trajeron el material, inclusive el nene cuenta que se siente muy orgulloso porque él le alcanzaba las herramientas y además de alcanzarle las herramientas, cuidaba porque se acercaban las cabras del shtetl, de la aldea, que cuando trajeron el shaj, antes de colocarlo en la sukkah, tenían ganas de comerlo, entonces él tenía dos trabajos, alcanzarle las herramientas y espantar a las cabras. Llega el día de Sukkot y cada uno trae su mesita. Traen las 3 mesitas, ponen la mejor vajilla, traen la comida aromática que cada una de las mujeres preparó, se sientan, dicen las brajot correspondientes y cuando empiezan a comer, cuenta, traj, se les cayó todo el techo encima, pero no solo el techo, sino con la cabra que había venido a comer y como vio el shaj arriba del azúcar, no tuvo mejor idea que subirse a la azúcar y caerse sobre toda la vajilla y los platos. Y a partir de ese día al que había construido la azúcar, lo cargaban y le tomaban el pelo y le decían, Shoinei Molazuke. Bueno, este es el cuentito de Sholem Aleichem sobre un azúcar, pero son peripecias que los judíos siempre tenían, porque era problemático construirla. Otro cuento, la vez pasada estuvimos hablando sobre Pérez, pero esta foto es una foto histórica. Esta foto fue sacada en 1910 en ocasión de un encuentro que se hizo, tal vez hayan escuchado nombrar, en la ciudad de Chernovitz, la Chernovitzer Conference, que fue la primera vez que se encontraron decenas o tal vez centenas de personas de habla en yiddish para reglamentar y para escribir las reglas de escritura, lectura y de hablar en yiddish, que después va a originar el IVO. En esa Chernovitzer Conference estuvieron la creme de la literatura en yiddish. Entonces, hay nombres que no los van a conocer, como Nomberg, a lo mejor Zhitlovsky, que era muy, muy de izquierda, la escuela de los Link, que acá en Capital se llamaba Zhitlovsky, este que es Sholemash, Pérez, y este que muy pocos lo habrán oído nombrar, pero tiene unas cosas maravillosas, inclusive, Shoshana, debes acordarte de una canción que dice Un soll wie weit noch sein die Zeit von Liebe und von Sholem, es decir, una canción muy romántica que dice que por lejos que esté el tiempo de la paz y del amor, estoy seguro de que va a llegar. Y él escribe un cuento que, así como la vez pasada dije que Oibnishno Heger en todos los shules se leía, este cuento que escribe Abraham Reisen, que se llama Verspätigt, es decir, que llegó tarde, bueno, ya veo que Shoshana dice que sí, es decir, se contaba en todos los shules. Y siempre en los shules contamos algo con un mensaje para que les quede a los chicos como ética y como moral. Y cuenta la historia, también lo hago resumido, cuenta la historia de un campesino que vivía en la aldea cerquita del shtetl, se llamaba Antosh, y él todo lo que necesitaba lo tenía. Tenía gallinas, tenía la cabra, tenía para ordeñar, etc. Pero había cosas que no las tiene en su casa, que las tiene que ir a comprar en la ciudad, en el almacén o en el shtetl. Por ejemplo, el querosén para prender el farol, o sal, o por ejemplo, un poco de tabaco para fumar, jabón para lavarse. Entonces él siempre calculaba que para Sukkot él cortaba en el bosque
en las ramas de los árboles, preparaba shag, iba hasta el shtetl, vendía todo el shag y con esa plata directamente entraba al negocio y se compraba todo lo que necesitaba. Entonces le preguntó al judío que tenía más cerca en la aldea, ¿cuándo es Sukkot? Y le dijo, no, todavía falta. ¿Pero cuánto falta? Faltan 2 semanas. Pero en realidad no faltaban 2 semanas. Faltaba 1 semana y 5 días. Lo que pasa es que el shag no se pone muy temprano, porque si no se reseca. Entonces Antosh hizo el cálculo para llevar el shag justo 2 días antes de Sukkot. Pero cuando llega, cargado todo el carro con todo, empieza a ver que las primeras Sukkot ya estaban cubiertas con shag. Entonces, claro, le agarró un retorcijón en el corazón, pero pensó, no, si él me dijo 2 semanas, yo calculé mal. No, seguro que este es tempranero. Yo voy a seguir avanzando y voy a vender todo. Pero cuando vio que todas estaban cubiertas y que los judíos ya volvían del Shil y que algunas mujeres lo miraban riéndose como diciendo, llegaste demasiado temprano, entonces se dio cuenta de lo que pasaba y empezó a gritar, necesito querosén, necesito sal, necesito jabón, un poco de tabaco, cómprenme, por favor, buena gente, compren. La gente lo escuchaba, pero ¿qué se puede hacer? Entonces, inclusive uno dijo, tampoco podemos usar dinero, porque en Yom Tov no se puede tocar dinero para los judíos que eran todos religiosos. Entonces, dice, a uno de repente se le ocurrió, porque uno decía, es una pena, pobre hombre, es un pobre tipo y realmente valdría la pena, aunque sea comprarle por madera como para hacer fuego después. Pero de repente alguien dijo, él no necesita dinero, lo que él necesita es mercadería. Entonces le dijeron a Jaime, se llamaba el Kremer, el dueño del negocio, Jaime, vos dale lo que él necesita, pobre hombre. Nosotros después vamos a hacer una vaquita y te vamos a devolver después de Yom Tov todo lo que haga falta. Pero dale lo que necesita. Y las mujeres empezaron, cuando se dieron cuenta, fueron a las casas, una le trajo un pedazo de leikaj, un pedazo de strudel, un pedazo de jale, y Antosh no podía creer lo que le estaba pasando, y cómo termina el cuento con Antosh llorando y diciendo en Yiddish, Ich will das kein Mal nicht vergessen. Esto jamás voy a olvidarlo. Esos eran los mensajes que queríamos transmitirles a nuestros chicos en el Shule. Pero además de eso, queremos seguir con la fiesta y la otra mitzvah, aparte de estar sentado en la sukkah, es los Arbaat Minim, las 4 especies. ¿En qué consisten las 4 especies? Entonces vamos a ver. Tuve la suerte de estar un año para Rosh Hashanah y Yom Kippur, y entonces me llevaron a conocer el shuk de Sukkot. ¿Qué se puede comprar en el shuk de Sukkot? Las 4 especies, pero además de eso, tarjetas, adornos para la sukkah, láminas, así que me traje un cargamento. Pero ¿cuáles son las 4 especies? Porque acá estas son ramas de mirto, pero si ustedes miran acá, ¿sí? Es como un envase hecho de mimbre para 3 de las especies. ¿Cuáles son? Una es, perdónenme porque entonces empiezo a preguntar de vuelta como dije al principio. ¿Alguien quiere ayudarme?
Yo con lo que sé, que no Sí. sé si alcanza, pero ayudo. Dale, Dina, sí. ¿Empiezo yo o vos? No, empezá vos y yo después. Bueno, cada una tiene como un significado que todas juntas forman el pueblo de Israel unido. ¿Sí? Excelente. Sí. O sea, en un significado, representan distintas características de distintos tipos de personas. Entonces espera, porque eso en la Viene próxima. Primero por la forma. No, perfecto. Primero por la forma, porque el etrog, yo puse citrus medica porque es la única traducción, es el nombre científico del etrog. En realidad lo llaman sidra, pero con C. Sidra con C de cama. ¿Qué? Es parecido al limón por la forma, pero no es limón. Tiene otro gusto, otro sabor. Es más, las mujeres religiosas dicen que tiene ciertas propiedades porque se hace dulce con esto, ¿sí? Y aparte que tiene propiedades curativas, que para la mujer que queda embarazada es para darle buena suerte en el parto, todo lo que ustedes quieran. Pero tiene forma de corazón. La segunda, que es el lulaf es una rama de palmera. La palmera tiene una rama que es recta, rígida, y que correspondería, por ejemplo, con la columna vertebral de la persona. El sauce tiene unas hojitas que si ustedes miran la forma, tiene la forma de una boca. Y el hadás, que es mirto, tiene forma de un ojito. Entonces, la primer comparación es con partes del cuerpo humano que necesitamos de cada una de ellas para poder sobrevivir. Y ahora, lo que empezó a decir Dina, vamos a ver las características de cada una de estas especies. ¿Querés decir vos algo? Sí, no me acuerdo muy bien qué significaba cada cosa, pero bueno, es yo después lo agrego. El etrog reúne todo, el sabor y el aroma, pero Sí. una eran creo que las buenas acciones, las mitzvot, y la otra no me acuerdo. Bueno, entonces te comento, o les comento. El sabor es algo que está dentro de la fruta, porque me van a decir, ¿la palmera qué? Sí, en la palmera de Israel es la palmera datilera. Claro. Y el dátil tiene rico sabor, pero para poder enterarme del sabor que tiene, lo tiene que comer. En cambio, el aroma es algo que trasciende, que sale y que llega a las demás personas. Entonces, lo que vos decías, el sabor equivale al conocimiento y al estudio. Pero para saber cuánto sabe, necesito tener otra relación con la persona. Mientras que el aroma, lo que decía Dina, corresponde a las buenas acciones, al buen comportamiento, a su conducta hacia el afuera, hacia la sociedad. El mirto, y puse acá unas florcitas, son unas florcitas muy chiquitas, pero parecidas a la flor de azahar, que tiene un aroma hermoso. Pero cuando la flor se seca, esto no son frutos, son como unas semillitas directamente, que no sirven ni para comer ni para nada. Es decir, tiene aroma sin sabor. Y el sauce, que es la arabá, no tiene ni sabor ni aroma. Como dijo mi alumna, Nejama, pobre, no te... Pobre, exactamente, pobre. Sí, y perdón, este año me llegó un mensajito de Israel que la arabá está prohibida, justamente, sí. Ein la tam, vein la reaj, así que sospechosa de COVID. Exacto, porque no tiene ni, claro, Ein la tam, sentido vein del la gusto ni reaj. sentido. Claro, Exacto. claro. Ahora, lo que decía Dina, que en realidad somos un pueblo, no solo pueblo judío, está formado por seres humanos de los 4 tipos.
el conocimiento no asegura para nada la buena conducta, porque hay gente, y nosotros acá sabemos un montón, que estudiaron abogacía y para lo único que lo usan es para las tramoyas, etcétera, o hay gente que es muy religiosa y estudiosa y cuando pueden hacerse algún negocito medio, bah, lo hacen, mientras que hay gente que no estudió jamás, pero se comporta como corresponde. Hay gente que, como el Etrog, que sabe y que también se comporta como debe. Y por último, como decías Malca, como decía la nena, pobre, están los otros, pero el pueblo está compuesto por todos. Y acá llegamos a otro punto en Sukkot. Sukkot es la fiesta en que se pide por lluvia. No se olviden que estamos hablando de 3.000 años atrás. No teníamos ni caño de riego automático, ni las cañerías que traen agua desde el Kineret. Y si no llovía, iba a ser un año de sequía. Sequía equivale a hambre. Entonces se rezaba y se pedía, pero si va a llover, no va a llover en mi campo porque yo soy bueno y el de al lado que se las arregle. O llueve en todo el país o no llueve en ningún lado. Entonces, ya lo dijimos varias veces aquí, las tefilot de Rosh Hashanah y de Yom Kippur y de las festividades están en plural, porque no pido por mí, pido por todo el pueblo, porque el destino de todo el pueblo va a ser lo que a mí también me corresponda. Y entonces, después de haber cumplido con Antosh y de haber cumplido con una mitzvah, se iban a su casa a cumplir con las cuatro especies que se agitan, en Yiddish es Shoklen, ¿sí? ¿Para qué? También en esto no nos ponemos de acuerdo, si es primero para adelante, para atrás y para la derecha y para la izquierda, pero significa que invocamos a Dios, primero mirando hacia Jerusalén como en la mirada, es decir, hacia el este, hacia el oeste, a Dios que está también en el sur y en el norte, y hacia arriba y abajo, porque Dios está en el cielo y en la tierra, pidiéndole por lluvia. Y esto es algo muy importante, era por lo menos antiguamente, y hasta hoy lo es, porque si bien tenemos la cañería, cuando no llueve y el Kineret no se llena de agua, estamos en problemas y hay que ponerle un tope al uso de agua. Ahora, en la Sukkah invocamos también a nuestros invitados, porque cuando podemos invitamos a la familia y a los amigos, pero siempre invitamos además a nuestros invitados ancestrales, que son 7, Abraham, Yitzhak y Jacob, con Yosef, Moshe y Aarón y David. Y todas las noches, inclusive eso lo aprendí hace unos años, cuando empecé a ver Sukkah sefaradí, porque ponen una sillita colgada y adornada, porque si no, cuando pregunté para qué es la sillita, me dijeron, ¿cómo? Para que se sienten los ushpizim, porque vienen todos los días los 7, pero cada día invitamos como a la cabecera a uno, es decir, a Abraham con Yitzhak, Jacob, Yosef, la primera, después a Yitzhak con Abraham y Jacob, pero los invitamos a compartir nuestra Sukkah. Los 7 días de Sukkot. Sabemos que el primer día es de Hag completo, que no se puede trabajar, pero los demás, como dijeron Malca ayer en el Shule, los demás son Jolamoed, se puede trabajar, y entonces había costumbres, algunas que nos duran desde entonces, algunas que dejamos de hacer y que se retomaron ahora, pero todos los días de Sukkot se pide
porque el sauce, ¿dónde crece el sauce? En la orilla de un río. A orillas del río, es decir, atrae el agua. Entonces todos los días, aparte de la arabá que está con los Arbaat Aminim, también se lleva una rama de sauce, de arabá, y se pide a Dios, Oya na es por favor, bebacayá, Oya es salvanos por medio de la lluvia. Pero el séptimo día se dan 7 vueltas alrededor de la Bimá. Por eso es Oshana Rabá. Se repite muchas veces las vueltas y se traen varias ramas, a pesar de que según la halajá alcanza con una rama, aunque tenga una sola hoja. ¿Y qué se hace? Se golpea el piso, porque es como que hay que avisarle a Dios que el agua que pedimos no es para nosotros, es para la tierra. Que llueva, que llueva. Así que tenemos... ¿Cómo? ¿Puedo hacer una pregunta o espero a que termine? Sí. Porque esto que comentabas ayer que hicieron con Malca, que la nena decía, pero este no sirve para nada el sauce. Al contrario, tiene una función fundamental que es para que el pueblo judío pueda sobrevivir en su tierra. Pero no dijo importantísimo. Es el que se utiliza, el que se utiliza para invocar el agua. Tenés razón. Malca, ya sabés para la próxima para decirle a la nena. No, pero Hanna no dijo no sirve para nada, dijo pobre. No, pobre. No, está bien, pero como que no tenía ninguna cualidad de nosotros, a eso fui, por ahí yo lo expresé muy claramente. Hacia el judaísmo, hacia el Am Israel. Entonces, pero esta es una función muy importante. Perfecto. Así que llegamos al séptimo día de Sukkot, que es al principio, no sé si todos estuvieron, cuando leímos el Petitó, que dijimos que Oshana Rabá es el último día que tenemos todavía tiempo para modificar, para pedir perdón y para que Hashem nos dé un Petek Tov. Así que, pero la gente, especialmente en las yeshivot, en los templos grandes, los religiosos, cumplen a rajatabla con esta mitzvah, llevan las ramas y después acá tienen, por ejemplo, este es el rabino de una yeshiva en Bnei Brak, y que parece que pobre no puede llegar a golpear el piso, así que le pusieron también, puede ser un poco más alto, pero es invocar las lluvias. Y acá pasamos a otra cosa que no sé si muchos lo saben, porque yo misma lo había estudiado en el seminario, porque teníamos buenos morim, pero después como nunca se usa y nadie lo invoca, uno se olvida, hasta que hace unos 5 años a alguien se le ocurrió renovar esto. En la antigüedad, Sukkot, hasta hoy en día, Sukkot tiene otros nombres, es Hag HaAsif, es la fiesta de la recolección, pero aparte tiene un nombre que es Hag. Hag es la fiesta. Cuando vos decís la fiesta no hace falta agregar más, porque era la fiesta más alegre y más divertida de todo el año. Primero, porque la gente ya había recolectado todo y no tenía que trabajar mucho, podía venir a Jerusalén. Y todas las noches de Sukkot, es decir, no Erev Sukkot, todas las noches de Hol HaMoed, se encendían un montón de antorchas, se iluminaba la ciudad y se hacía una ceremonia que se llamaba Simchat Beit HaShoeva. ¿Qué es lo que se hacía? Se iba a juntar agua, porque Jerusalén, para los que estuvieron o conocen, Jerusalén no tiene cerca ningún río, ni mar, ni nada, no tiene agua. El único lugar de donde se podía sacar agua en la antigüedad era una fuente que estaba fuera de las murallas de la ciudad.
No sé si se acuerdan, cuando dimos Jerusalén, hablamos de Jerusalén, yo dije que la ciudad que David estableció era todo esto, y que la única fuente de agua estaba acá afuera. Esta puerta se llama Sha'ar Hamayim, es decir, el portón por el que se iba a buscar agua. Pero en caso de peligro, si el enemigo los sitiaba, no podían salir. Entonces, mucho después, uno de los reyes, el rey Hizkiyahu, dijo, no, así no podemos estar. Y construyeron un túnel, mejor dicho, excavaron bajo tierra un túnel que pasaba todo por abajo de la ciudad, que daba vueltas porque no todas las rocas se podían excavar fácilmente, y se hizo una pileta, como una pileta para juntar el agua, de este Ma'ayán, de esta fuente. Entonces, esta es la pileta donde se juntaba el agua que venía por el túnel. Ahora, el agua era algo tan importante que para los cabalistas lo veían como algo que se convirtió en el objeto de la misión de Dios, de dar vida, porque sin agua no hay vida. Y este es el túnel que se puede visitar, pero que está fuera de la ciudad vieja. Es más, según cuenta la historia y el Tanaj, Hizkiyahu, que quería hacerlo lo más rápido posible, dijo, empiezan a dos puntas. Unos empezaron a excavar desde afuera, desde el Ma'ayán, desde la fuente, y otros desde la pileta. Y cuando se juntaron en el medio, cuenta el Tanaj, que fue grande la alegría cuando empezaron a escuchar los martillazos, y que cuando se juntaron todos en el medio, escribieron esta inscripción que sigue estando y que se puede leer y se puede visitar. Y esta es el Ma'ayán. Y la ceremonia, ¿se acuerdan que el otro día les conté de que hay muchos que se visten hoy en día como Levim y como Kohanim, etc.? Y hace 5 años se revivió esta ceremonia. ¿En qué consistía? En la época del Beit HaMikdash, juntaban agua en vasijas especiales, cuentan de oro, de plata, lo llevaban hasta el Beit HaMikdash y lo vertían sobre el Mizbeach, pidiéndole a Hashem que este año les diera agua. Esto es la vasija que sacó, pero hoy en día no tenemos Beit HaMikdash. Entonces, ¿a dónde lo llevamos? Bueno, hay un shil que es muy importante, que es emblemático en la Irática, que se llama Beit HaKnesset HaHurva, que les voy a contar muy brevemente su historia. Muchos creen que durante 2000 años no hubo judíos. Siempre hubo judíos en Israel viviendo. Pero hubo una época en que un rabino, Rabbi Yehuda Josid, en el 1700, vino con un grupo grande de judíos, se establecieron, pero él después murió, no pasó nada. Pero en 1864 se construyó este Beit HaKnesset y se le puso el nombre de Rabbi Yehuda Hasid. Pero en 1948, cuando la ciudad vieja quedó en manos de los árabes, los jordanos dinamitaron el shil, lo destruyeron por completo. Y después de la guerra de los 6 días, no se reconstruyó. Lo único que se reconstruyó fue simbólicamente el arco, y se llamaba la Jurva. Jurve, de Jurván, es en recuerdo de la destrucción de este shil. Pero en el 2005 aparecieron sponsors y se volvió a construir este templo nuevamente, que se sigue llamando Ahurvá,
pero de Jurban no tiene nada. Lo único que sí dejaron algunas paredes sin revocar, que también es costumbre, pero como recuerdo de la destrucción del templo anterior. Y acá se hace la ceremonia de Beit HaShoeva. Esto es la ceremonia que se reinauguró hace unos 5 años y trataron de revivir lo que se vivía hace 2000 años antes de la destrucción del templo. Si tengo suerte y anda un poquitito esto, no vamos a verlo todo, pero a ver. Estamos viendo, Nehama, Es para que vean la procesión, cómo van. Y después, entonces, dan las vueltas al Mizbeach, los Leviim, y ahora... Y ahora van a ver el final de la ceremonia un poquitito nada más, porque también entrega el recipiente en el cual se tiene que vertir el vino y el agua, las dos cosas. Entonces él da la vuelta y vamos a adelantar un poquitito porque no vamos a ver todo. Se toca el shofar, tocan el shofar, como entonces. Y ahora van a decir la brajá, que se dice antes de la libación, se llama libación del agua y del vino. Y ahora miren un poquito porque es lo que nos suele decir Leo, que tiene que rebalsar para que la alegría sea completa. No se te escucha, Nehama. Bueno, si no se me escucha es por lo que dije, no se oye nada. Nehama, te escuchamos muy bajito. Fíjate, no sé si cambiaste alguna cosa. A ver, no, voy a tener que... ¿Siguen sin escuchar? Muy despacito. No se escucha, Nehama. No, lo que pasa es que estamos sobre el final ya y es lo que les dije, se saturó el micrófono, así que no lo voy a poner más. Esto es Simchat Beit HaShoeva en otra yeshiva que se oye un poco, por lo menos, un poquitito. Sí, bajito. Bajito, te escucho. Es la yeshiva que se llama Beit HaRav, que es la yeshiva de Rav Kook, que era el único rabino sionista, el primer rabino sionista, y que es de Mizrahi. Ven que la kipá que usan es la kipá tejida, es decir, los que hacen el servicio militar. Y nada más que quiero mostrar un momentito para ver
quedó. Bueno, lo que quería mostrar es simplemente que en los últimos años ¿se me oye un poco mejor o tampoco Sí, nada? sí, Bueno, sí. que en los últimos años esta ceremonia se reinauguró, se llama Simchat Beit HaShoevah y es parte de Sukkot. Pero para terminar, me gustaría, díganme, ¿alguien sabe qué es esto? ¿Alguien vio esto alguna vez? No. No, No, si no me contestaron enseguida es que no. no, Entonces, les cuento algo. Por lo que Malca y Juli dijeron ayer, que la SUCA tiene que estar al aire libre bajo el cielo. Eso no está escrito en la Torá. Eso es alajá de la Mishnah, pero no de la Torá. Y hay un grupo de judíos, a ver, ¿vieron alguna vez este tipo de gente? Qué hermoso. ¿Quiénes son? Es en árabe. Sí. ¿Árabes? Pues no, Sefaradí. son shomronim, samaritanos. Ah, ¿Son judíos o son árabes? Dile árabe. Judíos. Claro, Son se cristianos. pregunto así. Son Lo que judíos. pasa Yo digo, es son que judíos. algún día me gustaría mucho organizar una charla sobre los shomronim, porque nosotros conocemos a los judíos que son gente como uno, pero tal vez no sabemos que hay otros grupos. A ver, ¿por qué nosotros nos llamamos Yehudim? Porque venimos del reino de Judá. De la tribu de Judá. De La tribu de tribu Yehuda, sí. Yehuda. Ellos se llaman Shomronim porque ellos vivían en Shomrón. de Shomrón. ¿Alguien recuerda algo? Seguro que algo deben acordarse de la historia, una historia con Shomronim. No recuerdan. El buen Bueno. samaritano, ¿no? Decía Sí, así, el buen no, y mi samaritano. Yehuda le Shomrón, ¿no? Hay una canción que decía, mi Yehuda, mi Yehuda. Claro, porque Shomrón era la capital del Reino del Norte. La capital del Reino del Norte era Shomrón, la capital del Reino del Sur era Jerusalén. Pero los Shomronim tienen otra historia, porque cuando volvieron de Babilonia, Ezra, ¿se acuerdan algo de Ezra con los Shomronim o nada? No. Entonces voy a ir cerrando y lo dejamos para otro día, pero les cuento una cosa. Cuando volvieron de Babilonia, muchos de los judíos que vivían, porque se había quedado gran parte del pueblo, se habían casado con mujeres que eran de Shomrón. Y Ezra les dijo, no, los Shomronim no cumplen con todas las reglas de la Torá judía. Eso no lo recuerdan. Bueno, les cuento entonces nada más que como un adelanto, porque eso lo dejamos para una charla profunda. Según la Medina, Israel los reconoce como judíos con todos sus derechos completos, inclusive los muchachos hacen la tzavá y todo. Pero el gran rabinato de Israel no los reconoce como judíos. Vamos a dedicarle una charla completa porque hay mucho para contar sobre su forma de vida. Tienen dos centros importantes donde viven. Uno es en la ciudad de Jolón, un barrio, que lo conocen, y el otro está en el monte Grizim. ¿Alguien escuchó alguna vez hablar del monte Grizim?
Bueno, lo que dice la Torá es que cuando Yoshua, mejor dicho, lo que leímos en la parashá de la otra semana, y Leo lo comentó, era que Moshe le avisó, le dijo: Areval, que simbolizaban la bendición y la maldición. Lo que leemos siempre después del Shema, es decir, si cumplimos con todo, qué vida vamos a tener, y si no cumplimos. Pero como yo ahora quiero terminar, les cuento que los Shomronim tuvieron una vida muy, muy dura, porque Shomronim viven desde las épocas más antiquísimas en Israel, y bajo la dominación, por ejemplo, de los cruzados, o aún antes de los romanos, es decir, el Imperio Romano de Oriente, sufrieron muchísimo a manos de los cristianos y después de los musulmanes. Y cuando hacían la suká, les tiraban objetos impuros para impurificarles la suká. Entonces los pobres se cansaron y dijeron: en la Torá no dice que la suká tiene que estar afuera. Y empezaron a construir la suká dentro de la casa. Y ahora les voy a pasar lo que quiero pasarles, y ya después de eso nos despedimos. Nos despedimos antes, pero ver que todo esto, para soportar todo este peso, ellos tienen colgado debajo del techo un armazón de hierro colgado con cadenas que está todo el año y tiene una especie de enrejado al cual atan las frutas, y cada año hacen un diseño diferente y toda la familia participa en el diseño y en el armado de esta suká. Y como a mí me gustan mucho los dibujitos, entonces si Sergio tiene razón, y el video, porque el videíto que tengo, es decir, no es un video, es un PowerPoint, pero es muy, muy viejo. Entonces, si funciona, vamos a poder tener la suerte de verlo. A mí me gusta y podremos disfrutarlo. A ver si se puede ver. Y yo lo voy a ir pasando rápido para que vean. ¡Wow! ¿Viste la réplica? Ah, ahí está la construcción. Esto quiere ser una paloma de la paz con el ojito rojo acá en el medio. ¡Qué bárbaro! Una belleza. La paloma. Esto porque hace... los 60 años. Era cuando Israel cumplió 60 años. ¡Qué bárbaro! ¿Se hace concurso de esto, de estos diseños? No, es para disfrutarlo la familia. Ahora, ¿y cómo resuelven ahí el tema de que se vean las estrellas? Perdón, ¿por qué? Mira, con rimonim, con granadas. Sí, todos los frutos que están mencionados en la Torá. Claro, claro. Ah, les cuento, ¿saben qué es este 10? Claro, ¿Saben de de qué Messi. Claro. Este 10 fue en honor a Maradona. Maradona era en ese momento. Era el famoso número 10 que todos admiraban. Wow. Bueno, acá nos detenemos
Perdón, te hago una pregunta. ¿Es un grupo importante en número de personas? Bueno, lo vamos a hablar la próxima, pero Sí, les sí, cuento, pero les cuento Bueno. que antiguamente, sí, en una época llegaron a ser 1 millón de personas. Pero, sí, pero estamos hablando de la antigüedad. Pero con el correr de los años sufrieron muchísimo y además se casan únicamente entre ellos. Entonces eso también ocasiona muchos problemas y dificultades. Y a principios del siglo llegaron a ser unos pocos centenares de personas. Hoy en día tampoco son muchos más, pero empezaron a reformar sus propias mitzvot, es decir, sus propias reglas. Así que cuando terminemos con los Hagim, podemos dedicarle, porque no son los únicos. Es decir, en Israel posiblemente sí, porque es una mayoría que están considerados por el gobierno como ciudadanos con todos los derechos, pero no así por nuestra iglesia, digamos, no por el rabinato. Así que vamos a dedicar, porque son muy piolas, tienen una muy buena organización, y cuando pensemos en las mujeres de los Shomronim, ni se nos ocurra pensar en las ultraortodoxas, nada más lejos de eso. Ya vamos a hablarlo con fotos y vamos a ver cómo viven, y son inclusive, creo que en algunos aspectos más piolas que lo que nosotros nos creemos que somos. Así que, Hag Sameach, Pit Katavam, y si Dios quiere nos veremos la semana próxima. Gracias. Gracias. Un beso. Gracias, Nehama. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, Sergi. Chao, chao. Adiós. Bye. ¿Cómo va, Sergito? Todo bien, todo bien. Todo bien, Baruch Hashem, todo tranquilo. Me alegra. Ya tiene un ojo en compota, o son ojeras, no estoy muy seguro. No, son ojeras. De los nervios, mira. Hola, Silvia. Hola, Silvia. Ay, Nehama, me encantó. Qué bueno que pude esta vez. Muchas gracias. Bueno, Me encantó la de Shomronim, me espero que alguna encantó. otra vez pueda estar también bueno. No, siempre. Pero Siempre está bueno. Bueno, me reenganché con lo de Shomronim. Quiero. Sí, no sé si la semana que viene, porque todavía está Simchat Torah, pero a lo mejor, total, ya hablamos bastante sobre Hagim, y podemos incluir Simchat Torah en los Shomronim, que sería también bastante interesante. Ay, ojalá pueda. Me gustó la idea. Gracias. Sí, está Mari. buenísimo. Me encantó, me encantó. Bueno, adiós, me voy a clase. Chau, chau. Bueno. Chao, chao. Chao a todos, nos vemos. Un placer que seamos vecinos, Nehama. Chao, chao.